Con la muerte del Papa Francisco y, y gracias al feminismo que hay a mi alrededor, que me cuestiona siempre, ¿eh? Y eso no es malo, porque los hombres blancos heterosexuales tenemos que ser cuestionados, más nos vale. Más nos vale a nosotros y más nos vale a la sociedad en su conjunto, ¿eh? Me resistí mucho. Mirad, el otro día hubo un gesto muy feo, o que a mí me pareció muy feo. Así fue señalado por la prensa, al menos por la prensa local de Bilbao, el Correo, por ejemplo, de un sector mínimo del campo de San Mamés en las semifinales de la Europa League frente al Manchester United. La UEFA había previsto la celebración de un minuto de silencio por el fallecimiento del Papa Francisco y un sector, ya digo, muy pequeño, básicamente la grada de animación, que está subvencionada, como en todos los clubs, por el Athletic Club de Bilbao, que políticamente puede ser más o menos dispersa, pero que tiene una clara orientación en el entorno de la izquierda abertzale en sus sectores más jóvenes, que en algún momento han supuesto ya un problema para el Athletic, porque el Athletic, el club, ha sido multado por proferir digamos, frases que no eran muy afortunadas desde el punto de vista de lo político. No estoy hablando de reivindicaciones, estoy hablando de cosas desagradables respecto a la historia reciente de este país, de Euskadi. No lo voy a repetir, ni me voy a referir a ello de una manera más expresa, pero podéis buscarlo por ahí. El caso es que el otro día, mientras que en las pantallas de San Mamés se proyectaba una imagen de Francisco, con la típica música que se pone ahora en los campos cuando se va a celebrar un minuto de silencio, esta parte, la más ruidosa de San Mamés, no dejó de animar al Athletic, ¿vale? No se produjo ningún pitido, no hubo... Sí que se escucharon algunos pitidos, pero fueron fundamentalmente de algunos sectores del campo que estaban afeando la conducta a estos hinchas subvencionados, jóvenes y más radicalizados del Athletic. Pero no eran pitidos contra el Papa. Nadie pitó al Papa, ni su memoria, ni su fallecimiento. Simplemente es que esta parte del campo no guardó el minuto de silencio. Y yo sostenía que eso no es un acto político. Sostenía que defiendo que la gente pueda silbar al rey o al himno en una final de la Copa del Rey. Eso es un acto político legítimo, pacífico, puede ser molesto, puede ser institucionalmente dar problemas, pero no deja de ser una expresión política. Yo sostenía que con lo del Papa no estábamos hablando de lo mismo y que además era injusto frente a un Papa que había sido sensible más que otros a todas las cuestiones sociales, de diversidad, de cuestiones de género, etc. Pero entre lo que me contaron y lo que después pude descubrir, porque a mí cuando las personas me explican las cosas, pues puede ser que yo muestre una postura inicialmente un poco reticente, pero me llama la atención e investigo. E investigando me encontré con una reproducción en YouTube de Marina Lobo, yo creo que un directo de los que ella hace por Twitch, con unas declaraciones del Papa a una periodista bastante sesgada, diría yo que hacia el sector Milei o pre-Milei, porque yo diría que esta entrevista es antigua, en las que el Papa dice cosas. Y eso me ha llevado a pensar que a lo mejor, no me parece una falta de respeto lo que hizo la grada de animación del Athletic en San Mamés. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 6 de mayo de 2025 y este es el capítulo 1447 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas
que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el Papa Francisco como un rostro amable de la Iglesia, con una dureza encubierta, o un verdadero modificador de la Iglesia. De entrada ya os adelanto que no creo que haya una respuesta unívoca a esta pregunta. O sea, es decir, yo creo que hay cosas que han molestado mucho a los sectores más conservadores de la Iglesia, que las ha hecho Francisco y que se lo querían quitar de en medio sin ninguna duda. Pero por otra parte, como pasó también con Obama, luego la gente realmente no es capaz en instituciones tan milenarias como es el caso de la Iglesia Católica, no son capaces y a lo mejor en muchos casos no quieren cambiar del todo aquello que ha representado hasta ahora la Iglesia Católica. El Papa decía en esa entrevista, la última referencia que voy a hacer a esa entrevista, pero es el pistoletazo de salida para este argumento que quiero traeros hoy, que con el tema de la diversidad sexual, pues poco menos que, bueno, pues que no había otra, que esta era una realidad y que no se podía dejar fuera de la Iglesia a personas por su orientación sexual. Venía a decir algo parecido a esto, no era exactamente así de explícito, pero algo así venía a decir. Pero la periodista, ya digo, con un sesgo muy evidente y muy claro, llevaba al Papa a una esquina en la que el Papa yo creo que ahí se dejó noquear o, lo que es más probable, simplemente expresó lo que piensa. Y el Papa, partiendo de un lugar en el que yo puedo estar de acuerdo con él, llega a una conclusión, a mi modo de ver, equivocada. Él, que ha sido un hombre más de diálogo que de otra cosa, lo que viene a decir es que él no cree en la superación de los problemas en base a la confrontación. Y que considera que la ideología de género, ya no me gusta de hecho que utilice esa terminología, es una terminología muy de ultraderecha, o al menos muy ultraconservadora, que la ideología de género que dicen las derechas es poco menos que contraria al espíritu humano o algo así. Una cosa parecida a esto, como que deshumaniza. Luego da una explicación que parece razonable. Como digo, lo que viene a decir es que, claro, está basada en la confrontación, sin ninguna duda, claro. Está basada en la confrontación, es una confrontación entre las mujeres en búsqueda de sus derechos y de la igualdad, y los hombres amparados en un patriarcado, los hombres y algunas otras mujeres, amparados en un patriarcado, pues no voy a decir milenario, no voy a exagerar, pero el tiempo que tenga el patriarcado, que no es poco. Como mínimo, pero yo creo que es anterior, digamos que el patriarcado moderno es un fruto, es un hijo putativo del capitalismo, eso está claro. Pero es mucho más antiguo, no tengo ninguna duda. Está en el mundo mucho antes de que pudiéramos formular o de que quien fuera pudiera formular las bases del capitalismo o incluso las bases del marxismo. Ya hemos dicho aquí que esto de la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha que las mujeres mantienen por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, por un punto de partida similar, no entiende de izquierdas o derechas. Las izquierdas nominalmente lo defienden, las derechas nominalmente no lo defienden, pero después nos encontramos a supuestos, hipotéticos, presuntos agresores, tanto en un lado como en otro. Gente de ideología más conservadora y recientemente dos ejemplos muy evidentes, por no decir tres, incluimos las tropelías de Ábalos y su afición, hipotéticamente, afición por el asunto de la prostitución. Vemos señores que dicen ser de izquierdas, pero que evidentemente su ideología primigenia, la que está de base, la que tenemos todos por debajo, sin ninguna duda es el machismo, es el patriarcado.
Cuando el Papa dice que no se puede resolver este problema, está bien porque reconoce que hay un problema de desigualdad entre mujeres y hombres, aunque no lo expresa así de claro, pero se intuye, se infiere de lo que dice, pero inmediatamente condena lo que él denomina ideología de género. Y lo condena porque dice que está basado, insisto, en un enfrentamiento y que él es un hombre más de intentar llegar a soluciones dialogadas, no a soluciones a raíz de enfrentamientos. Claro, todo esto es muy bonito. Esto era muy bonito para el Papa, que en paz descanse, pero la realidad es que sin confrontación, ¿quién va a ceder nada? ¿Quién va a ceder nada sin confrontación? No es fácil. Desde luego no es fácil pensar que esto vaya a ocurrir. Apuntando directamente al Vaticano y a la figura que para muchos ha representado una bocanada de aire durante estos 12, 15 años de papado, una bocanada de aire fresco, como ha sido el Papa Francisco, la pregunta me vuelve a surgir. ¿Ha sido un modernizador o ha sido una especie de prestidigitador? Alguien con un disfraz. Una cara amable para una institución de rostro pétreo que no se ha movido. A primera vista, Francisco ha sido un hombre que te desarma. Es un hombre que, con su cercanía, con sus gestos, con un lenguaje mucho menos embarado que el resto de la Iglesia Católica, contrasta con la solemnidad de los que le han precedido. Nos ha estado hablando de misericordia, nos ha hablado de inclusión. Se ha alineado con diversas causas sociales. Un discurso que sin ninguna duda resuena fuera, más allá del Vaticano, que ha ampliado de alguna manera los límites de la Iglesia a gente que estaba muy lejos. Pero la pregunta para mí ha sido si rascamos un poco este papado que encontramos. En temas que tocan fibras más sensibles de la sociedad, como estas que mencionaba del feminismo y lo que algunos llaman ideología de género, la melodía cambia. Ya no suena tan guay, ya no suena tan moderna. Las críticas al feminismo por parte de la Iglesia no son nuevas, desde luego, pero bajo el pontificado de Francisco han persistido, no han desaparecido. Se habla de feminismo radical, se habla de riesgos de masculinización de la mujer, un discurso que para muchas mujeres y para algunos hombres suena a cerrazón, a mantener roles tradicionales que ya no encajan en el siglo XXI en el que estamos viviendo. Y esto sí es una constante de la Iglesia, ir medio siglo o un siglo y medio por detrás de la sociedad. ¿Qué decir del asunto de la ideología de género? Término que está cargado de connotaciones negativas por quien lo usa, que no son más que sectores conservadores y que cuando mencionan ideología de género lo que hacen es englobar debates sobre identidad y diversidad sexual. La postura oficial de la Iglesia, reiterada también bajo el papado de Francisco, ha seguido generando exclusión y dolor en las mujeres y en la comunidad LGTBQ+. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Lo de Francisco ha sido un papado fachada o ha sido un papado de modernidad? ¿Ha cambiado realmente? Esta es la pregunta clave en realidad. ¿Ha cambiado realmente la sustancia o solo la forma en que el Papa se ha expresado? Cuando salga su sustituto, se alinee un poco más hacia sectores más aperturistas o hacia sectores más conservadores, que por cómo están las cosas pareciera que se va a buscar alguna solución de consenso o que quien salga
no deberá disgustar mucho a ninguno de los dos sectores. ¿Realmente Francisco habrá dejado huella suficiente? ¿Se ha avanzado en el tema de los abusos a la infancia? ¿Tanto se ha avanzado? Ha hecho gestos fuertes, sin ninguna duda. Pero más allá de los gestos, yo sé que en iglesias como por ejemplo la vizcaína se están haciendo trabajos importantes en el resarcimiento de las víctimas, en la restauración, en la escucha de su dolor. Pero no creo que esto sea algo que Francisco ha impuesto en todas sus en todos sus obispados y arzobispados, en los lugares donde la Iglesia tiene representantes. A ver, no se puede negar que Francisco ha traído un cierto cambio de estilo. Esa bocanada de aire fresco que mencionábamos antes, especialmente en los temas de comunicación, la entrevista que dio a Jordi Évole, la manera que ha tenido de vivir, qué ha hecho con la fortuna que se ha amasado durante su papado, cediéndola a causas sociales. ¿Pero eso es suficiente? ¿Puede una institución milenaria cambiar realmente si no se tocan sus pilares doctrinales en temas tan cruciales para la igualdad y la dignidad humana? ¿El papel de la mujer en la propia Iglesia Católica, por ejemplo? Quizás la clave esté en entender que la Iglesia es una estructura muy compleja, con voces muy diversas, pero siempre detrás de una única, de un único pensamiento, de una única doctrina. No está exenta de tensiones internas. Francisco ha navegado en esas aguas intentando un equilibrio entre la tradición y la necesidad de conectar con un mundo en constante transformación, pero yo creo que no ha ido mucho más allá. Para mucha gente ese equilibrio se inclina o se ha inclinado demasiado hacia el mantenimiento de una visión del mundo que deja fuera a las mujeres, que deja fuera a la diversidad sexual, que deja fuera una importante parte de la sociedad. Una visión que bajo una apariencia más sensible, más amable, ha seguido reproduciendo desigualdades y ha seguido reproduciendo prejuicios. Para mí la pregunta sigue abierta. ¿Recordaremos a Francisco como un papa que inició una verdadera apertura? Yo creo que no, porque todo el mundo recuerda a Juan XXIII. Su papado fue progresista, fue de modernización, pero después vinieron papados desde el punto de vista socioeconómico, igual no bien entendidos por parte de la izquierda. Juan Pablo II, ese papa tan conservador, tiene algunas encíclicas críticas con el capitalismo, como lo ha sido también crítico el Papa Francisco, pero después en la moral, en las cuestiones de alcoba, por ejemplo, tenemos un poco a la Iglesia de siempre. Haz lo que digo, pero no hagas lo que hago. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra, pero yo creo que no va a jugar a favor del papado de Francisco. Yo he sido el primero, no acuso a nadie, yo he sido el primero que me he emocionado con un papa que parecía distinto, pero ahora, desgraciadamente, en el momento en que convendría poder recordarlo, no parece que sea un papa que haya hecho tantas cosas que vayan a dejar una huella indeleble en la Iglesia y que no permitan que la Iglesia vuelva de un lugar en el que definitivamente nunca salió, que es la antigüedad, lo trasnochado, las ideas conservadoras y sin ninguna duda, aunque no juega un papel tan exagerado como el de las iglesias evangélicas, nunca mejor dicho, Dios no lo quiera, con una línea política muy concreta. Y eso que cristianos, ya os lo digo yo, los hay en todas las ideologías, en todas. Pero es verdad que la Iglesia se alinea especialmente con un sesgo. Cuando digo la Iglesia hablo de la institución, luego están determinados curas en determinados barrios que hacen una extraordinaria labor, pero la Iglesia como institución sigue donde estaba.
Y en eso, Francisco, lo siento mucho, de verdad que lo siento, pero creo que con esta reflexión a la que fui invitado he llegado a la conclusión, igual equivocada, no lo sé, valóralo tú, de que no va a ser para tanto. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de la propia Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.